tarde, mi amor. Cuando miré a mi abuelo con esa herramienta hacia afuera, no resistirme. Mi abuelo es un hombre lleno de experiencia, ya sabes lo que quiero decir. Y sinceramente me fascina. Hay algo en los hombres mayores que despierta un encanto especial en mí, algo que no puedo explicar bien, pero que hace que las mujeres nos involucremos completamente. Hoy quiero compartir algo que pasó entre mi abuelo y yo. Desde que me conozco, siempre he estado atraída por hombres mayores. No estoy seguro de por qué, pero desde muy joven he sentido esta atracción diferente por ellos. No es que tuviera nada en contra de los chicos de mi edad, pero siempre me parecieron un poco desagradables, predecibles, como si aún estuvieran intentando descubrir quiénes son realmente. Ahora, los hombres mayores tienen una seguridad, una experiencia de vida que los hace irresistibles. Y sé que no soy la única que se siente así. Tengo varias amigas que también prefieren hombres mayores y más maduros. Tal vez es porque nos hacen sentir protegidos, o tal vez es esa confianza natural que emanan, algo que no se ve en los más jóvenes. Sea cual sea la razón, sé que no estoy sola en esta preferencia. Recuerdo muy bien cuando era adolescente y, mientras mis amigas suspiraban por los chicos de nuestra edad, yo estaba encantada con el profesor de literatura, con esa barba por hacer y esa mirada profunda que parecía ver mi alma. Sí, definitivamente siempre hubo algo en los hombres mayores que me atraía de una manera diferente. Mis padres nunca entendieron mi gusto por los hombres mayores. Siempre me dijeron que debería buscar a alguien de mi edad, que compartiera los mismos intereses y energía joven que yo. Pero para mí, eso sonaba como si quisieran que me conformara con algo más pequeño de lo que realmente deseaba. No quería aceptar lo común cuando podía buscar algo más intenso, más profundo. Recuerdo perfectamente la primera vez que me enamoré de verdad. Yo tenía 18 años y él ya tenía 35. Era un hombre encantador, con una sólida carrera y un aura de misterio que me atrapó desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Sé que mucha gente puede pensar que no era adecuado, pero para mí fue simplemente perfecto. Me hizo sentir viva, como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. Claro que no todo fue sencillo. Mucha gente miró de reojo nuestra relación, pensando que él solo estaba conmigo por mi juventud y apariencia. Pero yo sabía que había algo mucho más profundo entre nosotros. Era una conexión verdadera, que iba más allá de nuestras edades o de las opiniones de los demás. Desafortunadamente, esa historia no terminó como yo lo imaginaba. Después de algunos años juntos, decidimos tomar caminos diferentes. Aún así, él siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue mi primer amor, mi primera experiencia en este universo complicado de las relaciones. Desde entonces, ya me he involucrado con hombres de varias edades, algunos más jóvenes, otros incluso mayores que ese primer amor. Cada relación fue única, pero algo permaneció: mi atracción por los hombres mayores. Algunas personas pueden llamar a esto complejo de Edipo al revés. Otras tal vez digan que tengo un gusto inusual. Pero para mí es solo una preferencia, algo que no puedo evitar. No elijo por quién me siento atraída, simplemente sucede. Y sé que no soy la única que piensa así. Existe toda una comunidad de mujeres que también comparten esta preferencia por los hombres mayores. Nos encontramos en línea, conversamos en grupos de discusión e incluso en eventos. Nos entendemos, nos apoyamos y compartimos nuestras historias. Claro, hay quienes nos critican,
Dicen que estamos buscando seguridad financiera o estabilidad emocional en lugar de un amor verdadero. Pero esas personas no entienden. No se trata de dinero o de una vida cómoda. Lo que importa es la conexión, la química, esa chispa que ocurre cuando dos personas se encuentran y sienten que se pertenecen en ese momento. Aquí estoy yo, con poco más de 20 años, aún en busca de ese hombre mayor que me haga sentir viva, que despierte todas esas emociones en mí. Sé que no será fácil encontrarlo, que puede llevar tiempo, pero mientras tanto sigo viviendo con el corazón abierto a todas las posibilidades que el futuro pueda traer. Quién sabe, tal vez mi próximo gran amor ya esté en camino. Pero lo que quiero compartir ahora es una historia sobre mi abuelo. Bueno, no exactamente mi abuelo de sangre, sino el abuelo de mi mejor amigo. Para mí siempre fue como un abuelo de verdad, así que lo llamo abuelo de todas formas. Conocí a este hombre increíble cuando aún era solo una niña. Recuerdo la primera vez que lo vi. Quedé completamente encantada. Ya era un hombre mayor, sí, pero llevaba la edad con una elegancia que muchos envidiarían. Su barba plateada siempre estaba impecable y su físico mostraba que se cuidaba con esmero. Pero lo que más llamaba la atención era su carisma, ese encanto natural que parecía irradiar de él. El abuelo, como yo lo llamaba, no solo era guapo. Sabía conversar como nadie. Era el tipo de persona que capturaba la atención de cualquiera con sus historias, sus bromas y su forma especial de ver la vida. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y ese brillo travieso en los ojos, lo que hacía imposible no querer estar cerca de él. Recuerdo las tardes que pasábamos juntos, mi amigo, el abuelo y yo. Nos contaba historias de sus tiempos de juventud, de sus viajes alrededor del mundo, de los amores que vivió y de las conquistas que alcanzó. Cada palabra que salía de su boca era como una obra de arte, pintando escenas vívidas en nuestras mentes. Nos sentíamos parte de sus aventuras, como si estuviéramos viviendo todo eso junto a él. Pero él no era solo un gran contador de historias, también era un hombre lleno de sabiduría. Siempre tenía un consejo para dar, una palabra de apoyo cuando las cosas no iban bien. Una vez, cuando estaba pasando por un momento difícil en la escuela, me dijo algo que nunca olvidaré. Las tormentas siempre pasan, pero tú eres más fuerte de lo que imaginas. Mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Esas palabras me marcaron profundamente y desde entonces ese consejo se convirtió en mi mantra. El abuelo también tenía un lado juguetón. Le encantaba contar chistes y hacernos bromas, como si fuera uno de nosotros. Recuerdo un día en que nos convenció de que podía volar y nos llevó a un campo abierto para probarlo. Claro que todo era una broma, pero esa tarde quedó grabada como una de las más divertidas de mi vida. Mi infancia estuvo llena de esas visitas a la casa del abuelo. Aunque era el abuelo de mi mejor amigo, siempre fue como parte de mi propia familia. Las historias, la sabiduría y el cariño de él fueron piezas esenciales en mi formación. Crecí junto a mi amigo y al abuelo, compartiendo momentos inolvidables que guardo con mucho afecto. Los tres formábamos un trío inseparable, siempre explorando el mundo con la curiosidad de quienes aún tienen mucho por descubrir y corazones llenos de alegría. Él nos enseñó tanto sobre la vida y el amor que es difícil imaginar mi infancia sin su presencia. Con el paso de los años, sin embargo, empezamos a notar cambios en nosotros mismos. Mi amigo y yo estábamos madurando y con eso surgieron nuevos intereses y deseos. Empezamos a fijarnos en los chicos,
comentando quién era el más guapo o el más divertido. Mientras mi amigo se interesaba en los chicos de nuestra edad, yo, por otro lado, me sentía atraída por hombres un poco mayores. No pude evitar este fascinante interés por los hombres mayores con la confianza y el encanto que los diferenciaban de los demás. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis gustos eran un poco diferentes de lo común, que mi corazón se inclinaba hacia aquellos que ya tenían más experiencia y sabiduría. Al principio esto me sorprendió, y entonces comencé a preguntarme, ¿qué significaba esto para mi relación con el abuelo? Alguien a quien siempre había admirado y amado profundamente. ¿Debería contárselo? Estas dudas me acompañaron por un tiempo, pero pronto comprendí que era natural tener mis propios deseos y preferencias. Poco a poco, comencé a explorar este nuevo lado, permitiéndome sentir lo que mi corazón deseaba, sin miedo ni vergüenza. Sabía que esta elección podría traerme desafíos, pero estaba decidida a seguir mi camino, aunque fuera diferente del de otras personas. Mientras mi amigo se sumergía en los romances juveniles, yo me veía cada vez más interesada en los hombres mayores, en busca de esa conexión especial que solo encontraba en alguien que ya hubiera vivido más. Aún no sabía a dónde me llevaría esta atracción, pero estaba emocionada por descubrirlo. Al principio, admito que tuve mucho miedo de lo que los demás pensarían si me veían con alguien mayor. Tenía miedo de ser juzgada, de que cuestionaran mis elecciones y terminaran etiquetándome como extraña o diferente. Pero con el tiempo, algo cambió dentro de mí. Dejé de preocuparme tanto por la opinión ajena. Entendí que vivir para agradar a los demás sería el camino más rápido para alejarme de mi propia felicidad. Decidí que ya no dejaría que el juicio de los otros controlara mi vida o mis decisiones. Llegué a un punto en el que me di cuenta de que no había nada de malo en sentirme atraída por hombres mayores. Es algo completamente normal y sé que no soy la única mujer con este tipo de preferencia. Muchas de nosotras nos sentimos atraídas por la madurez, la experiencia y la seguridad que los hombres mayores pueden ofrecer. Lo que realmente importa, al final de cuentas, no es la edad, sino la conexión que construimos y cómo nos sentimos el uno con el otro. Aprendí que cuando hay respeto, confianza y amor, la diferencia de edad no impide que una relación florezca. Fue así como dejé de disculparme por mis elecciones y comencé a abrazarlas. Acepté que soy una mujer que ve belleza en la madurez y valora la profundidad que viene con la experiencia. Decidí que no sentiría más vergüenza por lo que me hace feliz y empecé a vivir mi vida de acuerdo con lo que realmente quiero. Hoy me siento más libre y segura al buscar esa conexión con hombres mayores. Ya no me importa lo que los demás piensen, porque sé quién soy y lo que deseo para mi vida. Si eso significa estar con alguien mayor, que así sea, sin dudarlo. Ahora, vayamos a la parte que realmente me marcó. Después de años creciendo, aprendiendo y descubriendo quién soy, me di cuenta de que había cambiado. Ya no era aquella niña que corría por el parque con mi amigo y el abuelo. Me había convertido en una mujer adulta, lista para enfrentar el mundo de una manera completamente nueva. Y fue en ese momento cuando comencé a ver al abuelo de otra manera. De repente, dejó de ser solo aquel hombre mayor y sabio que había conocido desde siempre, y empezó a resultarme increíblemente atractivo. Sus ojos, antes llenos de ternura y sabiduría, ahora me miraban de una manera que me hacía sentir especial, como si fuera la única mujer que él veía.
comencé a notar cosas que nunca había visto antes. Cómo su sonrisa iluminaba su rostro, cómo su cabello plateado brillaba bajo el sol y cómo su voz, tan fuerte y calmada, sonaba como una melodía que me movía por dentro. De un día para otro, el abuelo dejó de ser solo el abuelo de mi amigo y se convirtió en el hombre con el que siempre había soñado, incluso sin darme cuenta. Pero aquí estaba el problema. Él no tenía idea. Seguía siendo el mismo abuelo atento y cariñoso de siempre, sin imaginar el impacto que tenía en mí. Y, a pesar de las inmensas ganas que tenía de confesar lo que sentía, el miedo de destruir esa relación tan especial me lo impedía. De repente, mi mente comenzó a llenarse de pensamientos inesperados, imágenes que surgieron de la nada, sin que yo tuviera control. Me sorprendí imaginando situaciones, escenas en las que el abuelo no era solo el abuelo, sino algo más. Algo que, hasta ese momento, había considerado totalmente fuera de lugar. Al principio, intenté apartar esas ideas, como si fueran solo fantasías sin importancia. Pero, con el tiempo, esos pensamientos se volvieron cada vez más fuertes, más vívidos. Me encontré perdida en la figura del abuelo de una manera que nunca antes había imaginado. Y eso empezó a consumirme. Me sumergí en un torrente de preguntas, de deseos sin respuesta. ¿Qué querían decir esas fantasías? ¿Por qué mi mente insistía en crear escenarios que nunca deberían haber existido? Trataba de limpiar mi cabeza, de ignorar todo aquello, pero cuanto más lo intentaba, más esos pensamientos se aferraban a mí. Era como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de imaginación y deseo, incapaz de escapar de mis propios sentimientos. Sentía miedo de lo que esto podría significar. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O había algo más profundo dentro de mí? Algo que había estado oculto durante mucho tiempo y que ahora comenzaba a salir a la superficie. La incertidumbre me consumía y me sentía completamente perdida, sin respuestas. Busqué dentro de mí alguna explicación, pero solo encontré más dudas, más confusión. ¿Qué debía hacer con estos sentimientos? ¿Cómo podría lidiar con esta verdad que había estado tratando de evitar durante tanto tiempo? Un día, como ya era costumbre, decidí visitar a mi amigo. Él vivía con su abuelo y pensé que sería bueno pasar un rato con ellos. Pero cuando llegué, me sorprendió la ausencia de mi amigo. Aún así, decidí quedarme. Extrañaba al abuelo y pensé que no habría problema en pasar tiempo con él. Nos sentamos en la sala y comenzamos a conversar, pero por dentro, mi mente era un verdadero torbellino de pensamientos y sensaciones. Mientras él hablaba, mi mente vagaba hacia lugares que nunca había explorado. Comencé a pensar en el abuelo de una manera que me hacía sentir a la vez incómoda e intrigada. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, parecía empujarme más y más hacia una línea delgada entre la cordura y el deseo. Intentaba disimular, mantener la calma, actuar como si todo fuera normal, pero por dentro luchaba contra sentimientos que parecían imposibles de controlar. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué no podía sacar al abuelo de mi cabeza ni por un segundo? La tensión entre nosotros parecía tan palpable que era como si ambos supiéramos los pensamientos que flotaban en el aire, pero ninguno tenía el valor de hablar. Sentados allí, conversando sobre cosas triviales, estábamos cada uno atrapado en su propio mundo de sentimientos y deseos. No sé exactamente cómo comenzó todo, pero de una simple conversación surgió algo diferente. Mientras hablábamos, una tensión sutil fue creciendo, como una electricidad que nos rodeaba. Era como si estuviéramos al borde de algo peligroso, tentados por un abismo invisible que se abría lentamente ante nosotros.
Intentaba apartar esos pensamientos, pero algo dentro de mí sabía que algo estaba a punto de suceder. Había una conexión entre el abuelo y yo, una atracción que se volvía imposible de ignorar. Con el tiempo, ese deseo fue ganando fuerza, hasta que, al final, nos dejamos llevar. No entraré en detalles, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Fue un momento de intimidad que transformó mi vida para siempre. Una mezcla de riesgo, pasión y ternura que nos envolvió. A partir de ese día, él dejó de ser solo el abuelo de mi amiga. Ahora era mi amante, alguien con quien compartía un secreto profundo y prohibido. Nos encontrábamos en secreto, buscando en esos momentos robados una felicidad que parecía imposible de vivir a plena luz del día. Fue una aventura intensa, llena de emociones, pero también algo que cambió quienes éramos. Sabíamos que nuestra relación era un tabú, pero aún así seguimos adelante, explorando juntos ese terreno desconocido. Nadie nunca supo nada. Lo mantuvimos como nuestro secreto. Ni siquiera mi amiga, su nieta, con quien compartí tantos momentos a lo largo de los años, sospechó de nada. Muchas veces me pregunto si esconder esto es incorrecto. ¿Estamos haciendo algo inmoral? ¿O simplemente estamos desafiando normas que otros han impuesto? Por un lado, me siento culpable. Mi amiga confía en mí y no ser honesta con ella me pesa. ¿Cómo podría explicar que estoy involucrada con su abuelo? Algo que podría destruir no solo nuestra amistad, sino también a nuestras familias. Por otro lado, siento que lo que tenemos es verdadero, que el amor que siento por él es más grande que cualquier juicio externo. No queremos lastimar a nadie, solo queremos vivir nuestro amor, aunque sea en secreto. Pero ¿es tan malo buscar la felicidad, aunque eso signifique mantener este amor oculto? Estas preguntas me atormentan y las respuestas parecen siempre escaparse. ¿Y ahora, cómo seguir adelante? ¿Deberíamos seguir guardando este secreto, arriesgándolo todo por amor? ¿O sería mejor ponerle un punto final y evitar una posible tragedia? La única certeza que tengo es que mientras este secreto exista, viviremos con el peso de la incertidumbre. Pero en el fondo, aún guardo la esperanza de que, algún día, podamos vivir este amor libremente, sin miedo, sin culpa y sin remordimientos.